es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joropo. En Villanueva, Casanare, transmite 88.7 FM Estéreo, Ondas de Lupía, emisora comunitaria de la Fundación para el Desarrollo de Lupía. En este capítulo, Usos del Suelo, pretendemos ofrecerle a la comunidad claridad sobre cuáles son las clasificaciones de los usos del suelo. ¿Qué es suelo urbano? ¿Qué es suelo de expansión urbana? ¿Qué es suelo rural? ¿Cuáles son sus usos? ¿Cuáles son los mayores conflictos que se presentan en el territorio con respecto a los usos del suelo? ¡Hala, doctores! Debido al mal manejo del uso de los suelos o al desconocimiento del uso de los suelos, es que hemos invadido terrenos donde no debimos haber construido. Pues yo creo que aquí hay que analizar varias cosas. Uno era la ausencia de una política de vivienda en el casco urbano. Aquí se han hecho varios programas de vivienda, algunos, digamos, dinamizados por el sector privado o algunas organizaciones de vivienda comunitaria, pero en general lo que ha habido aquí es un proceso de compraventa de lotes en el casco urbano. De hecho, hoy todavía tenemos muchos lotes de engorde, que son lotes urbanizados, no construidos en este momento. Y eso hacía que la proliferación de habitantes que tenía Villanueva, el crecimiento poblacional tanto vegetativo, es decir, las personas que ya estamos aquí como los que estaban llegando, que se presentara una fuerte presión sobre el suelo urbano. Y eso hizo que, de alguna manera, se le diera una salida un poco al margen de la reglamentación y de los procedimientos legales hacia la zona del Triunfo, que, me corrigen ustedes, se había sido calificada como área de expansión suburbana. Y se hizo hacia allá porque había una característica particular, y era que sin tener la provisión del acueducto veredal de Villanueva ni del alcantarillado, por lo menos tenía acceso al acueducto veredal, tal vez más importante que hay en el municipio en ese momento, que era la zona del Triunfo y la parte alta del aeropuerto, es decir, que también empezaba a ser trasladado hacia allá. Entonces empezó casi que, de hecho, volvemos a lo que mencionábamos anteriormente, las iniciativas privadas son las que hacen y empiezan a orientar la inversión hacia allá, y eso fue lo que permitió que empezaran a proliferar y a surgir estos asentamientos subnormales sin requisitos legales, loteos que inicialmente fueron pensados, yo me atrevo a decir que sí, como vivienda campestre. Eran lotes relativamente grandes donde se hicieron incluso unas viviendas de carácter suntuario importantes, pero que en el camino empezaron a subdividirse, a lotearse, a fraccionarse, y hoy en día tenemos una mezcla, volvemos a lo mismo, donde hay lotes pequeños, donde hay viviendas grandes, donde hay viviendas suntuarias, donde hay de todo como en botica, pero no hay una reglamentación específica sobre la ocupación del suelo en estos territorios, en esta vereda. Podría ser una analogía de lo que Fernando comentaba del capítulo 1, un plan de desarrollo muy bien hecho, digamos que guardadas proporciones, el plan de ordenamiento nuestro no fue muy bien hecho, pero tenía unos elementos de inicio de reglamentación, pero fue mal implementado también. Ninguna administración se tomó el detalle, se tomó la molestia de empezar a organizar lo que exigía para desarrollar proyectos sobre áreas de expansión, que eran los planes parciales. Como eso implicaba una serie de responsabilidades desde la labor del urbanizador de establecer servicios públicos, sobre todo el del alcantarillado, pues se fue convirtiendo la administración en
partícipe del negocio de dejar que hicieran, porque también hace eco y hace apoyo del comentario popular, es que así han crecido las ciudades, a cuenta de empujones de los particulares, a cuenta de los intereses de los particulares, y parece que es mejor dejar que las ciudades crezcan espontáneamente con todas las situaciones que está generando, a que podamos hacer un ejercicio planificado y de control. Entonces, estamos ante la doble, llamémoslo así, la doble moral, de teniendo unos instrumentos y teniendo unos mecanismos, preferimos que la ley de oferta y demanda de los intereses particulares sobre los generales sean los que dinamicen el desarrollo, entre comillas, desarrollo. Pero esos temas los vamos a ver más en detalle en el capítulo de vivienda, pero aquí en el tema de usos del suelo y de conflictos de uso, pues nos puede servir como ejemplo el conflicto que se presenta entre una finca que está en la vereda del Triunfo, donde hay una producción de marranos, una porqueriza que tienen ahí, y al lado empezaron a construir una urbanización, empezaron a construir unas viviendas, y entonces los de las viviendas, los del barrio, entre comillas, ¿cierto?, empiezan a decir que están siendo afectados por una actividad que además es la actividad normal y natural de la vereda, que es la producción agropecuaria. Entonces volvemos a lo mismo, que fue primero, la actividad o no, y todos esos conflictos que se presentan han sido justamente por un mal manejo del uso del suelo y por una falta de reglamentación y de autoridad para que cada cosa esté en su lugar y haya un lugar para cada cosa. Bueno, entonces ahora escuchemos en usos del suelo al doctor Diego Matamoros, consultor de ordenamiento territorial, quien nos va a dar sus conceptos sobre los usos del suelo. En un lenguaje asequible, entendible, usos del suelo. ¿Qué significa en temas de ordenamiento? El uso del suelo lo que me permite es saber cómo puedo o en qué actividades puedo utilizar un área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos identificar uno de los principios del ordenamiento territorial, que es la función social y ecológica de la propiedad. Entonces, haciendo caso a ese principio de ordenamiento, pues yo busco desde ese punto cómo mi predio puede brindar menos solamente el poder desarrollar una actividad económica para mi sustento o para mi residencia, sino también si dentro de ese mismo predio tengo algún tema ambiental o está cobijado o tiene de pronto la intervención de una estructura ambiental, pues también mi deber es protegerla. Entonces, el uso del suelo me va a permitir no solamente saber qué actividad puedo desarrollar, sino también cuáles no puedo desarrollar. Entonces, eso lo que busca es identificar qué actividades, qué conflictos se me presentan y en dónde puedo desarrollar las diferentes para que podamos vivir todos en sana armonía. Si yo tengo mi terreno, mi área, mi propiedad, ¿puedo hacer en ella lo que yo quiera, lo que yo considere que debo hacer? Ahí acabaste de decir algo que nos pasa mucho en la sociedad colombiana, y es que la idiosincrasia nos dice que como es mi predio yo puedo hacer lo que quiera, y no, siempre el predio de nosotros va a estar condicionado por el uso que tengamos, y este uso no sale de la manga, sino sale también de las potencialidades que tiene nuestra área o también de las condiciones que circundan nuestra área. Voy a ponerte un ejemplo. Si tenemos una cuadra en donde toda la cuadra son viviendas, pues obviamente se da por entendido que es una cuadra residencial, pero si en esa cuadra yo monto una discoteca, pues obviamente esa discoteca está generándome un conflicto y obviamente esa discoteca no debería estar ubicada ahí. Para eso hay que buscar ubicarla en áreas donde los impactos se tiendan a contrarrestar. Entonces, por eso es que, como tú lo dices muy claramente, esa concepción que la comunidad tiene, pues mucha de la comunidad tiene, porque eso sí ha ido cambiando, de que yo puedo hacer en mi predio lo que quiera, pues está un poco desactualizada. Y ya obviamente se tiene que buscar es no solamente mejorar mi calidad de vida, sino de todos mis vecinos. Otro de los temas importantes en el ordenamiento es el uso del suelo y sus conflictos.
¿Nos podría ampliar un poco más la conceptualización de este tema? Existen varios ejercicios cuando se hacen los procesos de diagnóstico y también de formulación. Hay ejercicios que nos permiten identificar áreas homogéneas. Cuando yo hablo de áreas homogéneas es identificar cuáles son de las actividades se desarrollan más en determinadas áreas y ahí esa actividad que prima es la que se tiende a desarrollar, ¿verdad? Esos ejercicios nos permiten al momento de formular identificar cuáles son los usos que se desarrollan. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los usos o esas áreas de actividad van a tener un régimen de usos. Cuando yo hablo de régimen de usos es que cada predio va a tener un uso principal, un uso condicionado, un uso complementario, un uso condicionado y un uso prohibido. Entonces, esto permite que una persona que sea dueña de una propiedad pueda identificar para qué puede utilizarla, ¿sí? Y en el caso de los condicionados, le va a permitir identificar qué condiciones o qué condicionamientos, ¿sí?, tengo que desarrollar para poder desarrollar mi actividad permitida. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo dentro del ordenamiento territorial, que se abre un abanico de posibilidades para que las comunidades puedan desarrollar sus actividades. Obviamente, identificando primero que todo que no tengan ninguna condición de riesgo, que no tengan una condición de falta ambiental y también que pues obviamente cumpla con las debidas condiciones técnicas para poder desarrollarla. Ofrezca lo que me ofrezca porque la pena me mata, yo no le vendo mi mundo. Aunque tenga mucha plata y por más que haya juntado todos los reales del mundo. Usted compró el cascuelato, embarcó la fundadora y botó al viejo segundo. Y cambió la lambedora, la grama y la guaratara por un pasto vagabundo. Encerró lo que era vuelto, acabó la mañodera y revolcó los bagumbos. Levantó unas callejuelas pa' dejar un solo camino en donde había tanto rumbo. Y cambió con un letrero el nombre que hizo vaqueanos por uno del otro mundo. Aunque compre el resto el llano, aunque compre el resto el llano, yo no le vendo mi mundo. Ahora con nosotros va a estar Adriana Torres Saavedra, arquitecta, especialista y magíster en planeación y desarrollo con énfasis en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Consultora experta en gestión y planificación territorial, 20 años de experiencia en asesorías y consultorías a entidades territoriales del ámbito municipal y departamental en la formulación de sus planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, planes parciales, unidades de actuación urbanísticas, unidades de planificación rural con enfoque supramunicipal y regional, en los que ha implementado los instrumentos de gestión y financiación del uso del suelo para su debido financiamiento, docente universitaria en temas relacionados con la planeación y desarrollo territorial. De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 388 del 97, es responsabilidad de los consejos municipales y distritales adoptar y reglamentar en los planes de ordenamiento territorial los usos específicos del suelo urbano, del suelo de expansión urbana y del suelo rural. Asimismo, definir la intensidad de la ocupación, el índice de edificabilidad y de construcción. ¿Qué significa estas intensidades de ocupación o esos índices de edificabilidad y construcción? Significa que necesitamos definir cuánto vamos a hacer de cada uso, tanto en suelo como en altura. ¿Cuánto vamos a hacer? Los usos del suelo son para lo que se destina, para lo que sirve cada uno de los predios públicos y privados del ámbito municipal o distrital.
Por ejemplo, se destinan usos de vivienda residencial, usos de educación, usos de salud, usos de recreación, usos de deporte, uso de cultura, uso administrativo, uso de seguridad, de abastecimiento, uso comercial, uso industrial, uso agroindustrial, uso agrícola, uso pecuario, uso forestal, entre muchos otros. Los usos es para lo que sirve el suelo. ¿Qué voy a poner yo en ese suelo? ¿Sí? Para la localización de estos usos sobre el suelo, entre otras condiciones, es necesario establecer una zonificación por zonas, valga que suene redundante. Por ejemplo, en el área urbana o en los centros poblados o en el suelo rural destinado a vivienda campestre se definen las zonas residenciales, las zonas comerciales. En los suelos rurales definimos las zonas industriales, las zonas agroindustriales, las zonas agrícolas, las zonas pecuarias, las zonas de uso mixto. En el área urbana también definimos zonas comerciales, zonas para los centros de producción, en fin. Los usos del suelo no se definen a la maldita sea. Esto es que no se define el uso del suelo donde caiga, no se define al azar o a discreción del formulador o de acuerdo con el mercado o de acuerdo a las tendencias de moda. Estos usos obedecen en principio a un cálculo, es decir, yo no puedo decir cuánto de cada uso voy a poner sobre el territorio si no sé si eso es viable financieramente hablando. ¿A qué se refiere financieramente hablando? A que yo pueda financiar los servicios urbanos, porque de lo contrario vamos a tener solamente unidades de vivienda, unidades de vivienda, unidades de vivienda, sin servicios urbanos. Tener unidades de vivienda sin servicios urbanos es igual a marginalidad, es igual a pobreza, es igual a precariedad, ¿cierto? Entonces siempre necesitamos poder definir con precisión los usos del suelo de acuerdo con un principio fundamental, con un instrumento fundamental que se llama el reparto de la carga y el beneficio. Dado que los usos y su reglamentación se entienden en el ordenamiento del territorio como los beneficios que recibe el privado. Entonces, un uso es un beneficio. No vale la tierra, el metro cuadrado del suelo, no vale lo mismo si usted tiene un suelo que sirve para vivienda o si tiene un suelo que sirve para agricultura o si tiene un suelo que sirve para vivienda de un piso o sirve para vivienda de 5 pisos. A mayor rentabilidad con ese uso que le asigne la colectividad, es decir, toda la municipalidad en un pacto político llamado Acuerdo Municipal, POT, Plan de Ordenamiento Territorial, entonces en esa misma proporción va a valer su propiedad. Por eso es muy importante los usos del suelo, porque define para qué sirve el suelo, qué puedo poner en el suelo. Cuando yo sé qué puedo poner en el suelo, sé cuánto me vale el metro cuadrado del suelo. Ese es el beneficio. ¿Cuál es la carga? Que por esos beneficios recibidos, el propietario, el dueño de la tierra, que es un privado, que sin ningún esfuerzo propio recibe un beneficio que se asigna en un documento llamado POT, Plan de Ordenamiento Territorial, él va a tener una rentabilidad. De esa mayor rentabilidad, solo de la mayor rentabilidad, él va a compartir un poquito para poder financiar los servicios urbanos. ¿Cuánto es ese poquito que va a compartir? Siempre será de acuerdo al equilibrio entre el beneficio y lo que se le asigne. Nunca podrá ser en detrimento del privado. Nunca podrá ser en detrimento del dueño de la tierra. Por lo tanto, siempre el dueño de la tierra tiene una ganancia mayor, una rentabilidad mayor por ese uso que se le ha asignado en el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Quién le asigna el uso en el Plan de Ordenamiento Territorial? La colectividad. ¿Quién es la colectividad? Los ciudadanos, a través de la participación ciudadana. ¿Cómo se concreta? En un acto administrativo llamado acuerdo que es adoptado por el Consejo Municipal. Por tanto,
los beneficios que se le otorgan a un privado en un plan de ordenamiento territorial vía usos del suelo e intensidad del uso del suelo, debe compartirse una parte de él para poder financiar, para poder costear los servicios urbanos. ¿Qué son cuáles? Las vías, el acueducto, el alcantarillado, la energía, el gas, la vía pavimentada, la escuela, el parque, el salón comunal, el alumbrado público, los andenes, ¿sí? Una casa sin servicios urbanos es igual a marginalidad, es igual a pobreza. Seguro que la vamos a tumbar. Esta casa que yo hice, pasando tanto trabajo, tiene piso de Guayacán y paredes de chachao. Esta casa la hice yo con amor y sacrificio, pero el barrio está de fiesta, he invitado a mis amigos. Mi concejal Diana Milexi Roa, cuéntenos, ¿qué es este merequetengue, este rollo del uso de suelos? Bueno, cuando nosotros nos referimos al uso de suelo, es simplemente uno identificar y darle claridad a cada área del municipio, cómo está clasificada y qué se puede construir o qué actividad se puede desarrollar en ese sector. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el área rural es muy diferente sus usos de suelo al área urbana. Entonces, cuando hablamos de uso de suelo, es usted qué actividad puede desarrollar en esa área dependiendo la normativa. En este momento se habla de, cuando se habla de uso de suelo, es cuando usted, la normativa le dice en ese sitio definido, usted puede desarrollar una actividad de vivienda, usted puede desarrollar una actividad industrial, usted puede desarrollar una actividad comercial, usted puede desarrollar una actividad agropecuaria. Igualmente, ahí también le dice a usted qué puede y qué no puede. Hay unas prohibiciones que uno tiene que respetar porque la normativa es muy clara. Mi concejal, dicho lo anterior, nos quiere decir que, por decir algo, en esas 2 hectáreas que yo tengo a la salida del pueblo, no me puedo construir una casita para mi hija y otra para mi hijo. No puede usted, primero tiene que uno irnos a la parte legal. Entonces, cuando hablamos de legal, es usted ir a la administración pública y decir, bueno, pido el concepto del uso del suelo. Ahí automáticamente ellos se basan en la normativa y dice, bueno, en ese sector usted puede desarrollar una actividad agropecuaria agrícola. Entonces, cuando usted sabe que es agropecuaria, usted puede desarrollar una actividad, pero usted no puede llegar a hacer una urbanización, porque eso ya es una actividad que automáticamente lo está prohibiendo. Entonces, es importante uno tener y siempre uno irse a la parte legal, uno irse a lo seguro. Entonces, para usted irse a lo seguro, pide el concepto del uso del suelo. Digamos, en el caso de construir, si la normativa dice que está prohibido, ¿sí?, construir o desarrollar un proyecto urbanístico, pues ahí lo dice la normativa, usted no lo puede desarrollar, ¿sí? Si dice que está prohibido llevar a cabo algo industrial, pues usted no lo puede, una bodega o algo, usted no lo puede llevar a cabo. Entonces, esa es como
como la sugerencia a la comunidad, cada vez que se vaya a desarrollar o usted vaya a comprar un terreno, primero tenemos que verificar cómo está la normativa, ¿sí? Sabemos que los usos del suelo solamente el Consejo Municipal es el que aprueba o el que dice esas pautas, y eso se hace a través del ordenamiento territorial. En este caso en Villanueva todavía estamos en el tema del plan, el esquema de ordenamiento territorial. Está en proceso, en formulación, un plan básico de ordenamiento territorial, pero ese todavía no ha salido, no ha sido aprobado, lo tiene que aprobar el Consejo Municipal. Entonces, mientras tanto, podemos decir de que si usted pide el concepto de sus 2 hectáreas, pero en esas 2 hectáreas dice que es solamente uso agroindustrial, usted no puede desarrollar un proyecto de vivienda, usted no puede desarrollar un proyecto industrial. Hola Fernando, ¿qué tiene que ver este tema de no le vendo mi fundo con el uso de los suelos? Sencillo de ordenar casas. No le vendo mi fundo a personas foráneas para que intervengan los suelos en actividades completamente distintas a nuestra cultura llanera, que es el desarrollo de la ganadería o de la agricultura. Pero puede darse, como ha sucedido en el caso de Villanueva, en la utilización de suelos rurales para la construcción de asentamientos humanos espontáneos, que no son asentamientos humanos espontáneos, son loteos ilegales. ¿Y qué tiene que ver el tema musical, la vamos a tumbar, con el uso de los suelos? El juzgado cuarto administrativo, en la acción popular, puede llegar en una decisión extrema de que se puedan reubicar viviendas debido a que su ubicación tienen una alta afectación al medio ambiente o un riesgo de que pueda suceder algo con esas viviendas a futuro. Hola doctores, y después de tan amplio conocimiento que ustedes han expresado en este programa, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles serían las sugerencias por parte de ustedes? Ordenar, mira, tenemos una oportunidad de oro. Estamos en los albores, en el inicio de la presentación del Plan Básico de Ordenamiento, adecuado a estas nuevas realidades que tenemos. Es la oportunidad de que la sociedad se involucre, conozca, participe activamente, se entere de qué es el tema y pueda hacer sus aportes y su conocimiento y sus inquietudes allí. Es un momento particularmente especial en la planificación de nuestro futuro, el que tenemos entre manos. Y pudiéramos pensar que si desaprovechamos esa oportunidad que se da circunstancialmente, estaríamos condenados a mantener en esta situación de permanente deterioro conceptual, de deterioro de desarrollo, de deterioro de las condiciones, que a veces decir uno de un municipio próspero, ¿próspero en qué? Existen, como dice Germán, una posibilidad de oro. Están los recursos, está el equipo humano, el talento humano, está el contrato de elaboración del nuevo plan de ordenamiento territorial, que es el camino a seguir, es el ordenamiento. Pero recordemos que a pesar de haberse hecho un excelente plan de desarrollo y casi que ordenamiento territorial en el año 85, poco a poco con el tiempo las administraciones municipales fueron mutando, fueron cambiando y no garantizan el cumplimiento de la norma. Entonces, una preocupación es que la comunidad, las juntas de acción comunal, los espacios de participación como el Consejo Territorial de Planeación, los espacios que podamos ocupar como comunidad, se hace necesario que se integren al seguimiento, a la evaluación, a la formulación, al diagnóstico de todo el proceso de planificación, porque en caso contrario de nada sirve un excelente ordenamiento si no tenemos quien lo desarrolle, quien lo vigile, quien lo controle. Pero esto nos permite decir, como lo dice Fernando ahorita, es que si la sociedad no se apropia justamente del ordenamiento de su territorio, si la sociedad no es consciente de lo que tenemos en nuestras manos, porque la solución está en nuestras manos. Este desorden que tenemos hoy lo hemos hecho nosotros mismos, y los únicos que podemos resolverlo somos también nosotros mismos.
Entonces, ese tema de la participación ciudadana es fundamental y entre otras cosas porque los conflictos de uso que tenemos son conflictos de uso entre particulares. Eso tenemos que resolverlos entre la gente que está afectada por esos conflictos y de ahí la importancia de que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, esa gran oportunidad que tenemos entre manos, como lo plantea Germán, sea una gran oportunidad para volver a fortalecer el tejido social, para volver a fortalecer la convivencia entre los villanuevenses. Podríamos concluir, mis doctores, que tenemos dos herramientas fundamentales. Plan Básico de Ordenamiento Territorial y acompañado especialmente de la participación ciudadana. Podemos tener el mejor plan de ordenamiento territorial, pero si la sociedad no ejerce participación ciudadana, mis doctores, quedamos fritos. Bueno, y ya después de concluir, arrancamos para el capítulo 3, Espacio Público. Es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joroba.